acerca del pueblo de Israel, el Señor nos muestra que era un pueblo de dura cerviz, un pueblo muy duro para doblegarse. Es lo que habla la cerviz, ¿verdad? Esta parte del cuello que es tan duro que no se humilla, no se doblega, es de lo que significa. Y el Señor se enojó con ellos. En la Biblia lo vemos eso. Y le dijo a Moisés, es que es un pueblo de dura cerviz y yo ya les prometí la tierra, se las voy a dar, pero yo no voy a ir con ellos. Porque por el hecho de ser un pueblo tan duro, no sea que yo los consuma en el camino. Es lo que el Señor le dijo a Moisés. Imagínense, ahí está escondida una verdad, ¿no? Que si somos duros de servicio, necios en no obedecer, sabemos lo que hay que hacer, pero no lo hacemos, por su misma naturaleza santa, Él mejor se aleja y ya no camina con nosotros porque no sea que nos vaya a consumir, es lo que le dijo, ¿verdad? Entonces Moisés empieza a interceder por ese pueblo. Y el Señor le dijo a Moisés, cuando Moisés empieza a interceder por el pueblo, que no le dice en el verso 15 del capítulo 33 de Éxodo. Le dijo Moisés al Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén. Y le dice en el verso 16, ¿en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. O sea que la señal de que hemos hallado gracia delante del Señor es que Él ande con nosotros. Amén. Pero la dura cerviz va a ser un estorbo. Y tarde o temprano el Señor va a alejarse y va a dejar solos, hermanos. Hace unos domingos les hablé de cómo Jacobo, siendo pastor de la iglesia en Jerusalén, él escribe su carta rogándole al pueblo. ¿Recuerdan? Él les ruega porque él le habla nos habla pues como sus propios hermanos. Él dice, hermanos míos, amados hermanos, no hagan esto. Cuando vengan pruebas, sopórtenlas, no estén quejándose. ¿Recuerdan? Por favor, hermanos míos, amados, no hagan acepción de personas. Esto no debe ser así. ¿Recuerdan que hablamos de que Jacobo rogaba? No pequemos con la lengua, etcétera. Es la forma que Jacobo hablaba a sus hermanos. Esto me recuerda 3 niños, hijos de un padre muy fiel que los disciplinaba correctamente. Nunca les dejaba pasar ni una sola. Y cuando nosotros como padres no le dejamos pasar ni una a un niño chiquito, rápido aprende. Y después ya no tienen necesidad de disciplinarlo porque él aprendió que con una vez que tú le digas algo, lo obedece. Entonces este padre así estaba criando a sus niños y tenía 3 niños. Tal vez el más grandecito tendría unos 8 años o 9, pero el más chiquito estaba tal vez de 2 años o 2 y pico. Y el papá los sentó en una banca y les dijo, no se muevan de aquí. Y el papá se fue. En lo que yo regreso, no se muevan de aquí, no se bajen de la banca. Cuando de pronto el pequeño, después de unos minutos, se empezó a desesperar. Y empezó a deslizarse de la banca, ¿verdad? Y sus 2 hermanitos, que ya tenían más experiencia en cuanto a la obediencia, se le quedaron viendo con una cara de susto. No lo hagas. No lo hagas. Pero el chiquito seguía resbalándose, pero los grandes sabían. Era como que
los hermanitos como el uno al otro, hermanos como Jacobo, hablando nosotros como hermanos, ¿verdad? Estos hermanitos estaban como rogándole con sus ojos y susurrándole, no lo hagan, con ruegos. Pero no así el Padre no ruega, el Padre les dio una orden, no se vayan a mover de aquí. Y no les dio la advertencia, pero ya la sabían, porque si se mueven de aquí, ya saben ustedes cuál es el castigo de la desobediencia. Amén. Entonces, hermanos, Jacobo nos ruega porque nos habla como hermanos, hermanos míos, amados hermanos. Pero hermanos, el Dios de amor, la Biblia dice que también es fuego consumidor, dice en la carta a los Hebreos. Y Él nos advierte. Él nos advierte. Y es lo que quiero que miremos. Pero antes de ver las advertencias finales de Dios para su iglesia en Apocalipsis, ¿verdad? Usted recuerda, ahí aparecen en los primeros capítulos la advertencia de Dios a la iglesia. Pero antes de ver eso, quiero que leamos Proverbios 29:1, donde nos dice acerca de la dura cerviz. Y que reconozcamos en esta tarde, hermanos, cuán dura está nuestra cerviz. Dice ahí Proverbios 29:1, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Amén. No es como las palmeras, ¿verdad? Cuando les pega el viento, se doblan ellas, se vencen, se rinden ante la fuerza del viento. Pero hay árboles muy fuertes, como tal vez un roble, ¿no? Pero es duro y con un viento muy fuerte se quiebra en lugar de doblegarse. Y es más o menos la figura, ¿verdad? El hombre que, a pesar de que el Señor lo reprende, le da advertencias, aún así endurece su cerviz. Eso de endurece su cerviz es, nos justificamos, ponemos excusas, buscamos cualquier pretexto con tal de no decir sí, Señor, y doblegar la cerviz, ¿verdad? Y decir sí, Señor. Sino que primero pensamos en que no, bueno, yo no soy tan malo, etcétera. No puedo, no tengo tiempo, es que es tan difícil. Bueno, ¿y qué de malo tiene? Si también el hermano fulano lo hace, también el hermano aquel lo hace, el pastor lo hace. ¿Qué cosa, no? Debemos oír la voz de Dios y hacer lo que dice. De lo contrario dice aquí, porque si nos endurecemos, de repente será quebrantado, dice, y no habrá para él medicina. Amén. Y no vamos a verlo hoy en esta tarde, pero el Señor es muy tierno, muy lindo, porque ahí en Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias, no solo da advertencias, sino que también les muestra cuál va a ser el resultado si obedecemos. Amén. Padres, tratemos también de enseñar eso a nuestros hijos, que no sean solo órdenes, haz esto, no hagas esto, no hagas esto, y nunca ellos ven recompensa cuando ellos son obedientes, recompensa cuando ellos sí hacen lo que les decimos. El Señor no, ahí en Apocalipsis dice, si no haces esto va a pasar esto, pero si tú escuchas la voz de mi espíritu, entonces lo que vas a recibir es esto. Ojalá que después leamos, bueno, yo sé que los que están memorizando Apocalipsis en este año, ¿verdad? Ya pasaron por esto. Espero, ¿no, hermanos? Que ya pasaron hasta el capítulo 3, ¿no? Está ahí las promesas de Dios si nosotros no somos duros de cerviz. Amén. Pero en esta tarde, hermanos, no quiero ver todas las advertencias que el Señor le da a las iglesias. Pues yo encontré 6 porque en la iglesia de Filadelfia no encontré
una advertencia, es una iglesia fiel, ¿verdad? Es lo que significa esta iglesia de Filadelfia. Pero miremos algunas nada más. La primera que aparece al mensaje a la iglesia en Éfeso, si vamos a Apocalipsis capítulo 1, por favor. Pero antes quiero que recordemos el contexto aquí en Apocalipsis. El contexto, hermanos, es que el Señor se revela. Es lo que significa la revelación, dice el verso 1, ¿verdad? De Jesucristo en el capítulo 1. Esa palabra revelación, por eso se llama Apocalipsis, porque es una palabra griega. El Apocalipsis de Dios, o sea, el Apocalipsis de Jesucristo es lo que dice el verso 1 del capítulo 1. La revelación de Jesucristo. Y la revelación de Jesucristo, lo primero que encontramos es que Él está, hermanos, en medio de la iglesia. La iglesia representada por 7 candeleros, es lo que encontramos en el capítulo número 1 de Apocalipsis, ¿verdad? 7 candeleros representan la iglesia. Y el Señor tiene, dice, en su mano las estrellas de esas iglesias que representan a los líderes de esa iglesia. Una iglesia, hermano, está hablándonos a nosotros. Está hablándole a la iglesia de aquí a 2 cuadras. Está hablándole a la iglesia en México, a la iglesia en América del Sur, la iglesia en todo el mundo. El Señor está allí. Aunque el mundo entero se ha dado cuenta que es una iglesia muy dividida, ¿no? ¿Cómo es posible que hay iglesias, hay ciudades donde hay 4 iglesias en una misma cuadra y no se llevan entre ellas? Y a pesar de eso, el Señor tan tierno y misericordioso no nos ha abandonado. Él está en medio de esa iglesia, pero aquí ya estamos en el fin, estamos a punto de llegar a la meta, al final. La venida del Señor está cerca, pero el Señor no va a permitir que cuando el Hijo del Hombre venga, dice, hallará fe en la tierra, Él va a hacer algo. Y aquellos que no escuchemos sus advertencias, a la iglesia, la primera iglesia de Éfeso, capítulo 2, Él le dice, ¿verdad? La advertencia es que si no regresas a ese lugar de donde has caído, dice, voy a quitar tu candelero de su lugar. Amén. O sea que Él ya ha soportado con paciencia por 2000 años, ¿no? La iglesia. Iglesias donde tal vez hay muchos errores doctrinales, pero Él en su misericordia aún ahí llega y toca a los hambrientos. Amén. No nos ha abandonado, pero no será por siempre. Él dice aquí, la primera advertencia que encontramos es esa. ¿De dónde has caído? Haz las primeras obras, es lo que dice el verso 5 del capítulo 2. Esa es la advertencia, hermanos. Y en esta tarde, oigámoslo, por favor. Podemos en esta hora tratar de recordar, de meditar, de analizar, de llegar a una conclusión de cuáles son esas obras donde el Señor quiere que yo regrese a hacerlas otra vez. ¿No recuerdas cómo eras tú en el inicio? Porque habla del primer amor, ¿verdad? ¿No recuerdas tú cómo eran tus primeros pasos en el Señor? Cuando te deleitabas leyendo la Biblia. ¿Cuántos recuerdan cuando compraron su primera Biblia? A ver, hermanos, levanten sus manos. ¿Recuerdan ustedes cuando compraron su primera Biblia? Y la abrieron por primera vez y empiezan a leer y un hambre de Dios. ¿Acaso no recuerdas tú cuando asistías a la iglesia en el inicio? ¿Cuántos recuerdan también eso? A ver, hermano, las primeras veces que tú ibas a la iglesia, ¿acaso tú tenías ahí issues, se dice, ¿verdad? Problemas con los hermanos, ¿no? Cuando asistíamos al inicio, todos eran nuestros hermanos.
a todos los amábamos. ¿Sí o no? Pero hoy no. Ya han pasado los años. Ahora eres selectivo a quienes saludas, a quienes ni los vuelves a ver. Han cambiado las cosas para mal. El Señor dice, recuerda de dónde has caído. ¿Cuántos recuerdan en el mero inicio cuando tratabas de encontrar al Señor en la alabanza, en la adoración? No dejabas que nada te estorbara. ¿Qué importaba quién estaba sentado adelante, quién estaba sentado atrás? No importaba quién estaba cantando al frente de las alabanzas. Nada importaba. Tú lo único que querías era encontrarte con el Señor. El Señor dice, es una advertencia. Mira de dónde has caído. Y cuando te des cuenta cómo eras antes, qué hacías antes, en ese tiempo del primer amor, haz esas obras. Porque si no lo hacemos, es una advertencia, hermanos. Porque si no lo hacemos, Él va a quitarnos. Va a quitarnos. Es lo que dice ahí Apocalipsis capítulo 2, verso 5, hermanos. Va a quitarnos si no te hubieres arrepentido, es lo que dice el verso 5. Amén. Tal vez podemos terminar aquí el mensaje hoy, ¿o no? En que hoy nos pusiéramos de pie y le dijéramos, Señor, dame la gracia, yo quiero volver ahí. ¿Cuántas veces hemos cantado, haznos volver? Pero no estamos pensando, ¿volver a dónde? Haznos volver, pero a ese lugar donde si al día siguiente había reunión en la iglesia, estábamos pendientes, mañana voy a ir a la iglesia. Y cuando llegaba ese día, eras de los primeros. Hay una segunda advertencia a la iglesia que está en el siguiente capítulo, los siguientes versos, ¿verdad? Leamos, es en el verso 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bueno, en este mensaje a la iglesia de Esmirna, yo estaba buscando, bueno, ¿dónde está la advertencia, verdad? Porque por lo visto es una iglesia muy linda, ¿no? Por lo que ve ahí, el Señor dice, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza. Eres una iglesia sufrida. Entonces yo decía, ¿dónde está la advertencia de esta iglesia, verdad? Pero en el verso 11 encontré eso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces yo encuentro ahí una advertencia. El que no venciere sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Bueno, la primera muerte es cuando morimos físicamente en este mundo. Somos enterrados y tu alma sale de tu cuerpo y va a un lugar de espera, esperando el día de la resurrección, cuando resucitarán buenos y malos, ese día donde todos resucitarán, buenos y malos, y serán puestos delante del trono de Dios. Y ese día el Señor mandará a aquellos que no obedecieron, aquellos que no creyeron en su mensaje, no creyeron en el Señor Jesucristo, no escucharon la voz del Espíritu, serán lanzados a la muerte eterna. Esa es la segunda muerte. Entonces el Señor dice ahí, el que venciere no va a sufrir eso. Entonces, ¿cuál es la advertencia? Que luchemos, hermanos.
luchemos para vencer. No sea que aquellos que tal vez tú has criticado porque se fueron del camino o porque cometieron un pecado grave, no sea que ellos sí luchen y terminen siendo vencedores y tú sentado allí como Efraín, dice la Biblia, ¿verdad? Que como una torta no volteada. No se preocupó en terminar su carrera, sino ahí hasta quedó. Si tú no vences, no luchas, tú termines siendo lanzado al fuego en la segunda muerte, y aquel que tú te dedicaste a juzgar, a criticar, logró vencer. Porque no importa, el Señor, como le acabo de decir, después de 2000 años la iglesia se ha degenerado tanto, se ha corrompido tanto, ha dejado que el mundo entre en la iglesia, pero el Señor aún está ahí, pero está advirtiendo. En el tiempo final, la venida está cerca, pero si no vences, si no luchas, si no te esfuerzas, el Señor va a terminar lanzándonos fuera, porque hermanos, a la hora del Señor, de los que entrarán a su reino, ahí no entrará mancha ni arruga. ¿Recuerdan? El Señor es muy serio en eso. Como les puse el ejemplo del papá con sus niñitos. No se vayan a bajar de esta banca. Y si el chiquito se bajó, por mucho que hubiera tenido 2 años, muy poquitos años, el papá le da vara. Te dije que no te bajaras. Te voy a dar vara porque desobedeciste mi orden. Niños así crecen aprendiendo la obediencia. Y se les hace fácil cuando el Señor les da una advertencia. Pero yo me temo que la mayoría de los que estamos aquí no tuvimos padres que nos enseñaran de esa manera. Nos enseñaron a que ya te lo dije 10 veces. Ahora sí. Hasta que ya el papá mete un grito y se le ve la cara colorada o qué sé yo. O papás que se cansan y dicen, ya ni qué importa si obedeció o no obedeció. Entonces se nos hace más difícil ahora tomar la advertencia de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios, en serio. Pero hermanos, por eso le dije hace un momento, podríamos terminar aquí el mensaje y ponernos de pie y tomar en serio la advertencia. Que no tengamos necesidad de seguir viendo las otras 4 advertencias que tengo aquí. Solo con 2 son suficientes en esta tarde, ¿no? El Señor nos llama a que volvamos a ese lugar de donde caímos. Que no diga, es que tan difícil. Tú puedes, hermano. Tú estás diciendo que venzamos. Entonces yo te invito que tú puedes. Desempolva tu Biblia y agárrala y empieza nuevamente a esforzarte, a deleitarte en su palabra. Empieza a esforzarte en querer tener un encuentro con el Señor en la iglesia, no venir por costumbre. Cortemos la costumbre y vengamos con un anhelo de encontrarnos con Él. Lo podemos hacer hoy, ¿no? Oír la advertencia y es lo que significa escuchar la advertencia, ¿verdad? No solo que entra por un oído y sale por el otro, sino ponerle atención, decir, sí, Señor, lo voy a hacer. ¿O no, hermanos? Cuando tú le dices a un hijo, yo quiero que hoy cuando regrese del trabajo hayas hecho esto. ¿Acaso tú no esperas que cuando regresas de tu trabajo eso que le dijiste esté hecho? ¿Sí o no, hermanos? Y si el hijo no lo hizo, sentimos decepción, ¿no? Y lo llamamos, pero ¿qué pasó?
Te lo dije en el idioma que tú entiendes, te lo dije claramente. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Qué pasó? ¿No cree usted que Dios se frustra así con nosotros? De que lo estamos leyendo. Mira de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a hacer esas obras del principio. ¿Qué de difícil hay en entender eso, hermanos, en esta tarde? Cristianos ya viejos aquí, ¿no? Y yo me incluyo, hoy cumplo años. Hoy cumplo años, un 14 de noviembre. Fue cuando conocí al Señor. Hace muchos años ya, no les voy a decir cuántos. Pero... Y el Señor me está diciendo que yo vuelva al 14 de noviembre. Porque yo recuerdo, era primera vez que entraba a esa iglesia. Y cuando terminó el servicio y habían orado por mí, yo miraba a toda la gente, eran extraños, pero yo los amaba. Yo no sé, el Espíritu Santo es real, ¿no? Y por mucho tiempo fue así. Muchos meses yo amaba a todos los hermanos, no tenía enemigos, no había nadie que me cayera mal. No, el Señor me está diciendo que vuelva ahí, que vuelva a ese lugar donde yo recuerdo iba todos los días, bueno, 5 días a la semana iba a la universidad pidiendo ride, porque no tenía carro. Y quien quiera que me diera ride, yo me iba atrás. Si era una pick-up, me iba atrás, leyendo la Biblia, pero leyéndola, hermanos. A mí es lo que el Señor me está diciendo. Vuelve a ese lugar donde yo era todo para ti. Amén. ¿Qué es lo que te está robando volver ahí? Desechémoslo. Luchemos, porque el que no venza, el que sea vencido por Satanás, el que sea vencido por sus entretenimientos, el que sea vencido por sus pasiones, lo que va a alcanzar es la segunda muerte. Pero los que luchen, el Señor les va a dar vida eterna. Sus nombres no van a ser borrados del libro de la vida. Amén. Hermanos, nosotros hoy podemos escoger endurecernos u obedecer la voz del Espíritu. Así de sencillo. ¿Ok? No nos escudemos en aquello, es que Dios es soberano. Yo solo, si Dios quiere, yo voy a hacerlo, pero si Dios no quiere, aunque yo me esfuerce, no voy a poder. No nos podemos excusar en ese concepto. Es cierto, Dios es soberano, pero Dios nos ha dado libre albedrío, hermanos. Todos en esta tarde tenemos la oportunidad y la capacidad de obedecer o de endurecernos. Pero ¿sabe qué es lo triste y lo serio? Que es como con Faraón. Con Faraón, Moisés llegó primero a hablarle muy tranquilo, casi rogando, ¿verdad? Casi rogando le llegó a decir: mira, Faraón, el Señor se nos ha revelado y nos ha pedido que vayamos a servirle fuera, al desierto. Quiere el Señor que vayamos. Y Faraón se endureció y dijo: no, yo no los voy a dejar ir. Y en la narración, en el libro de Éxodo, se ve que cada vez Moisés iba subiendo el tono, ¿verdad? Porque es como el Señor nos empieza hablando, rogándonos, como Jacobo. Pero ya al final en Apocalipsis no está rogando. Ahí está diciendo: mira, si tú no vuelves a hacer las obras del principio, si no te arrepientes, voy a quitarte. Como en la última iglesia de la Odisea, ¿verdad? Si sigues siendo tibio, te voy a vomitar de mi boca. Eso ya no es ruego, hermanos. Te voy a vomitar. Y el Señor no está jugando como el papá con el niño que les mencionaba el ejemplo. Él no estaba jugando. Me consta, ese padre, aunque cualquier
liberal que escuche esto diga, pero qué padre más malo, que solo porque se bajó de la banca le pegó. Y este papá les pegaba, pero con todas sus fuerzas, con la vara. Pero hoy en día ese niñito es un evangelista, hermanos. Me consta. El Señor no está jugando, hermanos. El Señor va a hacerlo. Va a desecharnos, va a vomitar a muchos, porque endurecieron su corazón. Moisés le empezó a hablar a Faraón muy tranquilo, déjanos ir. No los dejaba ir. Faraón, ya te dije, es que el Señor quiere. Pero ya al final ya no eran ruegos. Pero la Biblia dice algo que da temor, algo muy fuerte. Dice que como Faraón endurecía su corazón cada vez, llegó un momento donde dice la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón. Y cuando llegó eso, como acabamos de leer hace un rato, ¿verdad? El que endurece su cerviz, va a llegar un momento en que será quebrantado y no habrá remedio. Así fue con Faraón. Llegó el momento donde ya no hubo remedio. Dios había endurecido su corazón. Y aunque sus mismos siervos le dijeron, Faraón, pero ¿qué está pasando? Estás loco, no te das cuenta que ya Egipto está devastado, ya estamos destruidos y tú sigues necio. Ya Faraón no podía oír ni eso porque estaba endurecido por Dios en su corazón. Dios lo había endurecido hasta que perdió el primogénito y aún así con su corazón duro persigue al pueblo de Dios hasta el Mar Rojo y muere el ejército de Faraón allí. O sea, hermanos, Dios no está jugando. Hace unos domingos les hablé del ruego de un pastor, del ruego de Jacobo, pero hoy, hermanos, pongámonos en serio. Si oyereis hoy su voz, dice la Biblia, ¿verdad? No endurezcáis vuestros corazones como el pueblo de Israel en el desierto, porque el Señor los abandonó y todos perecieron en el desierto. Todos esos hombres adultos. Pongámonos de pie, por favor, mis hermanos amados. ¿Por qué cree usted que dice la Biblia que en el día del juicio final habrá un lloro y crujir de dientes? ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia dice eso? Que en el día del juicio, cuando el Señor aparte los corderos a su derecha y las cabras a su izquierda, los que se endurecieron, los que no escucharon la voz del Espíritu, ¿por qué ellos se irán a la izquierda llorando y crujiendo sus dientes? ¿Por qué? Porque no va a ser algo sorpresivo para ellos, sino porque ellos van a recordar claramente la advertencia. Ellos sabían, pero simplemente no les importó. Amén. Hermanos, Señor, haznos volver. Digámosle al Señor, yo quiero volver, yo quiero luchar, esforzarme otra vez, volver a las obras del principio. Amén. Volvamos, hermanos. Cerremos nuestros ojos. Cerremos nuestros ojos. Ya han pasado años de que eres cristiano. Tal vez muchas cosas ya te acostumbraste y las haces solo por costumbre. Oh, hermanos, por favor, escuchemos la voz del Espíritu Santo que nos habla hoy, hermanos. Amén. Amén. Hay otras advertencias que si usted quiere leerlas después en el libro de Apocalipsis, hermano. El Señor nos llama a estar velando, porque su venida está a la puerta. Pero si no velamos, dice aquí en Apocalipsis, en el capítulo 3, Él va a venir, pero a nosotros como ladrón en la noche, dice. Y no sabrás
¿a qué hora vendré sobre ti? Mire qué lindo. Al mismo tiempo que es una advertencia, está dándonos una luz muy grande. Que si nos decidimos hoy a velar, a esperar en Él, esperar su venida, Él no va a visitarnos como ladrón, sino que dice, sabrás. Si usted quiere verlo, es capítulo 3, verso 3 de Apocalipsis. Si usted lo pone al revés, lo que está diciendo ahí, diría de esta manera: porque si tú velas, o sea, vigilar a su venida, tú sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. ¿Sí lo captamos o no, hermanos? Porque está diciéndolo: si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Será sorpresivo, el Señor vendrá y seremos desechados. Pero la iglesia que lo espera, que vela, el Señor va a venir y nos va a decir, nos va a mostrar cuándo. Vamos a estar esperándolo, como la parábola de las vírgenes sabias, prudentes. ¿Recuerdan? Esas es Mateo capítulo 25, ¿verdad? Esas vírgenes prudentes sabían que era el tiempo de la venida del Señor. Y cuando el Señor llegó, ellas estaban preparadas. Habían estado velando, pero ellas tenían aceite en sus lámparas. Oh Señor, que te busquemos, que oigamos tu advertencia hoy. Así con los ojos cerrados, mis hermanos, que podamos entender que no soy yo, es Dios quien nos está advirtiendo hoy. Vuelve a ese lugar de donde has caído. Ese lugar cuando sentías la presencia de Dios. Pero hoy ya no sientes nada. Estás duro, estás seco. Amén. Amén. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Y no lo hagamos por costumbre. No lo hagamos por costumbre, pero si alguien en esta tarde oye la advertencia, el Señor te ve a ti como ese niñito en la banca y el Señor te dice: haz esto, hijo. Que tú puedas pasar aquí adelante y le digas: sí, Señor, dame la gracia. Ciertamente en mi corazón hay mucha rebelión, mucha dureza, Señor, pero estoy aquí para decirte que entiendo lo que me estás diciendo. Dame la gracia para obedecerte, Señor. Quiero volver a hacer las obras del principio, Señor. Dame la fuerza para luchar y llegar a ser un vencedor.